Hablamos de una semana en la que vivimos en peligro, hablamos de un mundo en caos y del recrudecimiento de algunos conflictos latentes. Vemos, por supuesto, y seguimos viendo porque se multiplican las imágenes de la guerra en Ucrania, de los ataques, de, además, un escenario en el que no parece haber estímulos para desescalar este conflicto que lleva ya meses y, por supuesto, muchísimas vidas, ¿no? Porque han estado en el centro de los ataques los objetivos civiles. Por supuesto, también hablamos de otro punto del mundo, del que en los años 90 se habló y ha habido amplísimas coberturas, en Kosovo. Pero hablamos de un recrudecimiento del conflicto Kosovo-Serbia, ¿saben qué? A partir de una disposición que tiene que ver con patentes de autos. Increíble, pero cierto. Por supuesto que esta es una chispa en una tensión ya latente. Hay quienes dicen, hay territorios en los que cualquier chispa es fuego, y este es uno de ellos. Y por supuesto hablamos del conflicto por la región de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. Otro conflicto recrudecido en los últimos días. A ver, tratemos de entender, todos de muy larga data y todos muy complejos. Vamos a centrarnos en Kosovo y vamos a centrarnos en Nagorno-Karabaj. Voy a darte el pie primero, Juan, a vos para explicarnos cómo es que una disposición que tiene que ver con las patentes de autos, que entiendo que es una disposición para la cual se dio 5 años de plazo, termina generando una nueva escalada también en una región históricamente convulsionada como es este punto de la ex Yugoslavia. Sí, efectivamente, los Balcanes son una zona complicada. El punto de partida es que las fronteras nacionales muchas veces no coinciden con grupos étnicos que viven adentro y quedan grupos étnicos del otro lado de la frontera, entonces los países originales reclaman ese tipo de territorio. Acá lo que tenemos es una parte, Kosovo, que Serbia no reconoce como independiente, que Kosovo declaró unilateralmente su independencia. Los serbios, los kosovares son mayormente albaneses. En ese sentido, Kosovo declaró su independencia y obligó a sus ciudadanos a cambiar las chapas, las patentes de los autos de serbios a Kosovo. Hay un segmento de la población en Kosovo que se sienten étnicamente serbios y rechazan eso. O sea, el conflicto es una chispa sobre patentes de autos, pero que en el fondo tiene que ver con tu identidad. Yo vivo en Kosovo, pero me siento serbio, o yo vivo en Serbia, o me siento kosovar o albanés. Esto llevó a una guerra civil, llevó una guerra en los 90 entre Serbia, Croacia, por el territorio bosnio, o sea que esto no es un tema menor. Son esas tensiones que sobreviven desde la disolución de Yugoslavia. Bueno, y después entran los grandes actores, ¿no? Estamos hablando de la OTAN, ¿no? En apoyo a Kosovo histórico, una fuerza también que ha tenido mucho despliegue en este punto del mundo, la KFOR, y por supuesto Rusia, jugando con Serbia, ¿no? Pero también estos otros dos actores muy pendientes de otros conflictos latentes en otros puntos del mundo, ¿no? Sí, exacto. Rusia históricamente ha tenido alianzas muy estrechas con Serbia. De hecho, muchos serbios se consideran, esta cosa del paneslavismo, ¿no? Lo eslavo, ¿no? Y efectivamente, bueno, Kosovo es un lugar muy particular. Yo fui hace unos años, es una ciudad donde hay un monumento a Clinton, por ejemplo, porque recordemos que la OTAN defendió a Kosovo a fines de los 90 de lo que era la invasión, digamos, el ataque serbio. Estas son las zonas de frontera del mundo, ¿no? donde se enfrentan la encrucijada de varias civilizaciones, cristianos, musulmanes, eslavos, occidentales, etc. Ahí de vuelta las chispas, ¿no? Es decir, efectivamente, acá las grandes potencias miran de afuera e intervienen cuando es necesario. ¿Qué pasa entre Armenia y Azerbaiyán? Lo que pasa en Armenia y Azerbaiyán son los viejos duelos que vienen de la desintegración de la Unión Soviética. Antes que se desintegrara la Unión Soviética, ya por fines del 88, principio del 89, todavía con la Unión Soviética funcionando, primer conflicto armado que hay entre grupos étnicos de lo que supuestamente era un país homogéneo todavía, se da entre armenios y azeríes, o sea, entre turcomanos, como son los azeríes, y los armenios, que son cristianos, que se sienten más cerca de Rusia o de Occidente o del mundo eslavo. Durante los 90, Armenia, un país más rico comparativamente,
con apoyo de su gran comunidad internacional, con armenios en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, y con gente de buena formación diplomática y militar, obtuvo victorias importantes sobre los azeríes. ¿Qué pasó después? Dos factores. Primero, Azerbaiyán empezó a explotar en gran medida hidrocarburos, empezó a ser un país rico. Logró estabilidad política porque tiene un gobernante que directa o indirectamente gobierna hace 30 años y lo sucederá a su hija o sus familiares. Y el otro elemento importante es que Turquía, especialmente a partir de la consolidación de Erdogan, después que fracasa el golpe de Estado contra él de los sectores laicos, militares, Erdogan empieza una política panturca y entre los aliados naturales, militares, económicos, de inteligencia que tiene Erdogan para esta expansión del poder, uno de sus aliados principales es Azerbaiyán. Por eso, en la guerra que sucedió hace 2 años, para sorpresa de todos, el ejército armenio, que era un ejército con tanques, con aviones, con gran apoyo militar ruso, fue destruido por drones y por misiles y por tecnología turca. Lo que hay ahora es una inversión de la relación de fuerza, la que está en riesgo de perder no solo Nagorno-Karabaj, que es el lugar en disputa, sino de perder más territorio todavía, es Armenia. O sea, hoy el actor débil es Armenia y el actor fuerte es Azerbaiyán, apoyado por Turquía. Es bien complejo, ¿no? Y ahí también juegan las guerras narrativas, ¿no? Y la influencia en el exterior que tiene una y otra parte, ¿no? Eso también es interesante de ver. Por supuesto, nos ha quedado corto el tiempo para la complejidad de estos conflictos, pero seguramente los volveremos a tener para ampliar este tema. Atención, vamos a hacer una pausa, pero vamos a hablar cuando volvamos de las declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre la amenaza nuclear. Pausa y ya venimos.